Sí, justamente es que no podemos dejar de hablar del huachicol, ni del huachicol fiscal, ¿no? Y sobre este tema, el periodista Ramón Alberto Garza García, de Código Magenta, él ha estado publicando una serie de reportajes en los que él afirma que Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, es el gran artífice de la red de huachicol fiscal que creció desde el gobierno en el sexenio pasado. A mí me parece muy grave esta acusación. Está señalando pues al hijo del expresidente de haber creado él una red criminal al interior del gobierno para comerciar combustible de manera ilegal y de ser el responsable pues de uno de los entramados de corrupción más grandes de la historia de México, el desfalco más grande sin duda desde el gobierno al Estado mexicano. Para preguntarle qué ha estado investigando y verdaderamente cómo documenta y qué evidencias tiene de lo que dice, me enlazo en este momento con Ramón Alberto Garza García. ¿Cómo estás, Ramón Alberto? ¿Cómo te va? Mi querida Adela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, estar en tu programa con todo tu inmenso auditorio. Muchas gracias. Gusto ver. Yo siempre te veo, siempre te veo. Hace mucho que no nos vemos personalmente, pero Personalmente nos debemos una, pero ya la tendremos. te sigo y te veo. Oye, Ramón Alberto, has estado publicando esto, son afirmaciones muy fuertes, ¿no? En el sentido de que Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, fue quien armó la red de huachicol fiscal. ¿Por qué lo afirmas con tal contundencia, Ramón Alberto? A ver, Adela, déjame solamente recordarle a tu auditorio de que Código Magenta fue el que hace 3 años destapó todo el escándalo del huachicol fiscal. El término, de hecho, huachicol fiscal lo acuñé yo porque era para diferenciarlo del huachicol artesanal, de este piquete de los tubos, porque era un huachicol que era traer contrabando, no pagar impuestos, etcétera, y era difícil en un encabezado poner todo eso. Dicho eso, trabajamos 3 años, recordarás que sacamos con drones los barcos, cuando Sí. nadie los sacaba, nadie se daba cuenta que estaban llegando a Tampico, a Madero, a Tuxpan, a Lázaro Cárdenas, a Baja California. Los sacamos aquí en Código Magenta y hemos sido muy insistentes en investigar qué está detrás de esto, Adela, porque aquí pues no es obra de la casualidad, no pueden estar entrando y saliendo tal cantidad de millones de litros de combustible, tanto gasolinas como diésel, comprados comprados en Estados Unidos pero introducidos de manera ilegal, como tú bien dijiste, en el saqueo más grande que ha habido en el México moderno, Sí, la sin historia que esto reciente. tenga pues un entramado. Y nos metimos junto con algunos organismos de inteligencia nacionales e internacionales a tratar de seguir la huella. Como dicen, Adela, follow the money. Sí, hay que seguir la huella del Y rastro del dinero. claro, y bueno, ¿qué encontramos? Fíjate que la historia es muy interesante. La historia es la siguiente. Comienza, curiosamente, con la boda de César Yáñez. ¿Te acuerdas de esta boda que fue muy controvertida porque pues su esposa hizo una boda, pues era una empresaria, tenía sus recursos, Sí, pero lo hizo claro. muy, muy grande y eso molestó al presidente y el hombre que estaba más cercano a Andrés Manuel López Obrador, que era César Yáñez, terminó siendo marginado de círculo íntimo y mandado a un segundo piso ahí dependía a una dirección. Hoy es subsecretario de De Gobernación. gobernación, sí. Pero ¿qué pasó, Adela, cuando eso ocurrió? Pues abrió una puerta para ver a quién se iba a instalar como el jefe de la ayudantía en Palacio Nacional. Y Andy, utilizando al secretario y su amigo Alejandro Esquer, le propuso que fuera Daniel De la Asaf, SAF. su amigo de toda la vida, 36 años. Recordemos que fue el que estuvo ahí en Tokio con Andy, en este último viaje famoso tan comentado. Y Daniel Asaf, lo que hicieron Andy y Daniel Asaf fue una dupla que terminó convirtiéndose en una triada una triada que era Andy en la punta,
Daniel Asaf implementando la estrategia y un personaje de Pemex llamado Marcos Herrería, ¿sí? Que era el director administrativo y de finanzas de Pemex, nada más y nada menos, ¿ok? Y este personaje, pues había estado, su hermana era la esposa de Pedro López Obrador, el hermano de Andrés Manuel López Obrador, es decir, una especie de tío político, así le decía Andy a este Marcos Herrería. Estos tres personajes, ¿qué hicieron, Adela? De acuerdo a nuestra investigación, empezaron a instalar personajes clave en diferentes direcciones de Pemex. Hoy narramos los primeros 6 personajes con nombres, apellidos y posiciones y qué función hacía cada quien. Coincidentemente son las posiciones que permitían los permisos de introducción e importación de combustibles, la supervisión, la parte jurídica, la autorización para que entraran barcos. Es decir, lo que siempre sospechamos, nada de esto se hizo al azar y en lo oscurito. Un barco, mi querida Adela, no lo puedes ocultar. Sí, no. ¿Sí? Y entonces terminamos encontrando más de 20 personajes, 20, Adela, que fueron introducidos tanto en Pemex como en la Secretaría de Energía por esta dupla o esta triada de Andy Asaf y Herrería. Y es lo que estamos hoy revelando. Si ven hoy en Código Magenta, sacamos los primeros 5, los más importantes. A ver, fíjate, Adela, instancias importantes y relevantes como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la famosa ASEA. Pues ahí mandaron a Ángel Carrizales López, un agente que entró ahí porque ser amigo de Carmelina Esquer, hija de Alejandro Esquer, secretario del presidente, quien también su hija estaba en Pemex Internacional. Es decir, se fueron apoderando de todo el entramado de la energía y del petróleo, porque ya hablaremos más adelante, me refiero semanas más adelante, de lo que hemos sacado del guachidiesel. Una cosa es el huachicol fiscal y otra el guachidiesel en CFE. Pero además de esa ASEA, Rogelio Hernández Cázares lo nombraron, amigo de ellos, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y a Gilberto López Sainz lo hicieron coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para poder permitir el acceso de todo esto. Incluso terminó renunciando. Y María Guadalupe Hernández Rodríguez, directora de apoyo legal de la Secretaría de Energía, fue la mujer que instalaron, que era la responsable de vigilar que los barcos trajeran lo que decían que iban a traer. Pues no, ella simplemente palomeaba lo que Andy le decía. Y Iván Bernal Santana, también en la Dirección General de Petrolíferos de la Secretaría de Energía. Ahí partimos y mañana vamos a sacar 15 personajes más. ¿Qué son los perfiles y los cargos que ocupaban de estos personajes? Fíjate, y los nexos? Sí, muy importante que la pregunta. Fíjate que muchas de estas personas, Adela, ¿recuerdas que cuando llegó el presidente López Obrador dijo desaparezcamos el Estado Mayor Presidencial? Sí, claro. Y la tarea originalmente iba a ser para César Yáñez de reclutar un grupo de 20 hombres y mujeres, 10 y 10, para crear la famosa ayudantía. Ya no le tocó a César porque lo quitaron, pero le tocó a Daniel Asaf. Y Daniel Asaf, ¿a quienes llevó a esa ayudantía? A un puñado de amigos, bastantes, de Andy. Esa ayudantía ya ha surgido por todos lados la reflexión. De ahí salieron estos muchachos demasiado jóvenes, sin experiencia, a ocupar puestos clave, no solamente en Pemex, Adela, sino también en el bienestar, ¿sí? También en el INSABI, también, o sea, muchas dependen, en la Guardia Nacional, los llevaron a estados como Sonora y Michoacán, y básicamente lo que hicieron fue una cofradía de amigos incondicionales que obedecían a la voz de un solo amo, que era Daniel Asaf. Andy daba la instrucción, Asaf la transmitía a esos personajes y el que la validaba a nivel operativo era Marcos Herrerías.
Te voy a poner un caso y te lo voy a dar ahorita Él en se primicia. encargaba de la operación. A ver, sí, danos el ejemplo. A ver, te voy a dar un ejemplo para que veas. Te lo voy a dar en primicia porque esto lo vamos a publicar hasta pasado mañana, Ok, con todo venga, detalle. por Adela. Por Adela, exactamente, si no, ¿para qué estamos aquí? Exacto. Se la damos por Adela a tu auditorio. Tenemos un contrato en nuestras manos completo de la renta de un buque de parte de Pemex. Un buque que quien vio ese buque lo ve como un buque pues, casi chatarra. No es un buque nuevo, no es un buque de alta tecnología. Un buque, punto. Hay ese contrato en donde rentan ese buque de por 10 años. No un sexenio, por 10 años. Y el contrato es por nada más y nada menos que la nada despreciable cantidad de 15,000 millones de pesos. Un contrato, un buque. Que alguien nos explique cómo vas a pagar el equivalente a 750 millones de dólares por un buque que si lo compraras nuevo en el mercado, Claro. te iba a costar 250, 300 millones. ¿A quién le estás pagando esos 750 millones de dólares por anticipado en un contrato amarrado a 10 años? Esas cosas eran las que hacían. Hay otro contrato de 3,000 millones que se firmó, se pagó y nada de lo que se acordó en el contrato se ejecutó. Nada es nada. Como eso abundan las acciones que estos personajes hacían dentro de Pemex. Pero esto sí. ¿cómo viene a evidenciar, permíteme insistir en ello, Sí. Ramón Alberto, que Andrés Manuel López Beltrán sea el padre del huachicol fiscal? Es decir, pues estarán sus amigos ahí en puntos clave, pero más allá de esto, ¿tienes documentos, grabaciones, contratos con la firma de alguno de ellos? A ver, esto que hablamos del barco, ahí están ellos, en eso del barco, para que lo tengas con claridad. Hay grabaciones que ya salieron hace tiempo, la famosa grabación de Amílcar, Sí. hablando, diciendo que el que maneja todo por orden de Andy es Daniel Azaz, que le apodan el gallo, ¿sí? Las grabaciones que sacó Latinus, Carlos Loret. Exactamente, las sacó Loret en Latinus. Sí. Y además de esa, hay otras grabaciones que ya saldrán, que las organismos internacionales, por ejemplo, vamos a ver de qué está hecha la operación esta famosa de la familia Jensen que agarraron en Utah. Tú te recordarás esta familia que la agarraron los norteamericanos, ni siquiera los mexicanos, contrabandeando crudo mexicano de México hacia Texas, a una terminal llamada Arroyo Terminal en Harlingen, porque ese crudo tan pesado no hay refinerías en México que la puedan refinar. Se refinaba en Texas y luego se regresaba el combustible ya refinado a México. Bueno, toda esa operación está apareciendo ahí el nombre de Andy en esa operación. Cuando salgan los detalles... Ya te vemos. Ahí ya. Cuando vengan los detalles de todo esto, vamos a empezar a ver cómo está el asunto. Porque está muy claro que las gentes que metieron... la clave fue que Daniel y Andy colocaron a los suyos en la ayudantía. Y de la ayudantía salieron para ser disparados a las diferentes posiciones en Pemex. Por ejemplo, en el caso de Ángel Carrizales. Ángel Carrizales fue el segundo nombramiento energético más controvertido después de que se instalara a un ingeniero agrónomo como Octavio Romero al frente de Pemex, un ingeniero agrónomo que traía de conocimiento energético, venía de ser oficial mayor de López Obrador en el Distrito Federal, cuidando los dineros. Bueno, pues, alguien podría justificar, es que el presidente López Obrador lo que quiere en Pemex hoy es que se cuiden los dineros, puede justificarlo por ahí, pero Ángel Carrizales
Ángel Carrizales estuvo concursando para hacer 2 cargos en la Comisión Reguladora de Energía y del Fondo Mexicano del Petróleo. Fue rechazado por el Congreso porque no tenía ningún bagaje energético. Si lo rechazaron de ahí, ¿por qué le dan la principal agencia de energía, que se llama la famosa ASEA? Esa y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son las 2 instancias que permiten todos los permisos y sueltan todo para los trailers, los ferrocarriles, los buques. Entonces, esos 2 personajes son gente de Daniel Asaf y de Andy López Beltrán. Oye, tú decías al inicio de esta conversación, Ramón Alberto, que es una investigación de la que ustedes ya han allegado información de distintas agencias, tanto nacionales como internacionales. Así es. Es decir, ¿Estados Unidos está investigando este caso? Profundamente. Estiraron, Adela, excelente pregunta. El hilo lo estiraron a raíz de que detuvieron en Utah a esta familia Jensen, que recordarás, les incautaron $300 millones producto del crudo que procesaban de México en Arroyo Terminal en Hardin, Texas. Entonces, esta familia, lo que se comenta, y lo conoceremos más adelante, es que terminó pactando un arreglo como testigos protegidos y ya soltaron todos los detalles de cómo era esa operación. ¿Cómo era la operación? El crudo en Tabasco, que era extra pesado, que no había refinería en México que lo podía procesar, tenía que tirarse o quemarse o lo que fuera. Alguien, que se habla de que es alguien del círculo íntimo de Andy, consiguió que se lo dieran gratis y se lo llevaran a Texas. Y se lo daban a este personaje, al señor Jensen, y Jensen lo procesaba en una refinería tejana, y ya procesado, el combustible que producían lo regresaban a México. Era un huachicol de ida y vuelta, con una gran ventaja de no había que pagar más que la refinación. No había que pagar, claro. Entonces, todo esto va a estar saliendo, está en la lupa del gobierno norteamericano, porque, pues para decirlo claramente, ese dinero del huachicol terminó, no olvidemos, Sergio Carmona, este personaje que era el que administraba el dinero del huachicol. Que el ustedes, dinero del huachicol, que ustedes, Adela, se iba a 3 lugares. Sí, que Código Magenta sacó las grabaciones que tenía en su celular. Conseguimos, o nos filtraron, o nos entregaron el famoso teléfono perdido del Sergio Carmona, que lo ejecutaron aquí en San Pedro Garza García, Nuevo León, en una barbería, al más puro estilo de la mafia. Llegaron con él y estaba sentado y lo acribillaron. El señor ya sabía que iban por él. Algo intuía que él le entregó una copia de su teléfono a su hermano. ¿Quién era su hermano? El director de las aduanas en Reynosa. Sí. Julio Carmona Angulo. Y Julio se fue corriendo por instrucción de su hermano a Austin a entregarle a un personaje de una agencia de inteligencia el teléfono para que vieran todos los videos, los audios, las conversaciones entre morenistas, ojo, y Sergio Carmona pidiendo dinero. Salen múltiples personajes del ámbito político. Yo los vi. Incluyendo Mario Delgado, incluyendo Erasmo González, ahora alcalde de Madero, incluyendo Rubén Rochamoya, etcétera. Entonces, bueno, pues más claro ni el agua. Sí, yo lo vi. Oye, Ramón Alberto, ahora, ¿esto significa que está en el interés de Estados Unidos exhibir toda esta red del huachicol fiscal? Ahora sí que llegue hasta donde llegue. No acabé la respuesta de la pregunta que me hiciste. ¿Por qué Estados Unidos tiene interés en que esto se conozca? Bueno, el hecho de que se haya comprado el combustible allá no tiene nada que ver, es mercado libre. ¿Sí? Y el hecho de que haya entrado aquí sin pagar impuestos es un problema de México. Hasta ahí no hay problema. El problema es de México. Sin embargo, el recurso ilícito de no pagar impuestos, que es la ganancia,
yo te decía, se repartía en tres partes. Una parte para los que operaban, la traía el huachicol. Otra parte para los gasolineros, ¿m? que lo vendían Sí. en sus gasolineras. Pero una tercera parte era para el partido Morena. De ahí se financiaron campañas muy importantes en el 21, las famosas elecciones del medio término, donde Morena brincó de 2 a 22 estados gobernados. Y, cuidado, ¿qué le importa a Estados Unidos? Que estados como Sinaloa y Tamaulipas recibieron fondeo de 500 millones de pesos cada estado para sus campañas, cada candidato, y son estados señalados, sobre todo Sinaloa, como grandes productores de fentanilo y gente que apapacha a los cárteles, que son los que están de una u otra manera, pues, introduciendo el fentanilo, que mata hoy cerca de 100,000 norteamericanos por año. Entonces, ese es el interés americano de decir, con el dinero de la gasolina que contrabandean sin pagar impuestos de Estados Unidos, financian una red electoral corrupta para instalar en los estados gobernadores o funcionarios que protejan al crimen organizado que viene a envenenar o a matar a nuestros ciudadanos en Estados Unidos. Sí. Ese es el epicentro. Ahora, ¿López Obrador estaría al tanto de todo esto, el expresidente? Yo quiero creerle lo que él siempre ha dicho, que no hay cosa en este país que no se conociera sin que el presidente lo supiera. A ver, Daniel Asaf no era cualquier personaje. Si lo ves hoy en el video de Magenta, era el que volaba con él, estaba con él. Era el que ocupó el lugar que tú y yo vimos por tantas décadas a César Yáñez, que era su inseparable. Bueno, Daniel Asaf se convirtió en ese inseparable. ¿Y quién le daba instrucciones a Daniel Asaf y quién se ponía de acuerdo con él? Pues el hijo del presidente, quien se creyó más listo que su papá y creyó que a través de Daniel Asaf iba a poder él, ¿sí?, manejar a su papá e inducir a que pusieran aquí y allá a los personajes que les ayudaran a hacer las firmas. Hay historias oscuras que ya iremos revelando, porque como buenos periodistas que somos, Adela, tú lo sabes, cuando te cae un animalito, te guardas el filete en el congelador. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nunca sabes quién va a estar reclamando cosas. Nos ha pasado tantas veces en tantos años. Traemos muchas muescas en la pistola, que te guardas cositas porque si mañana dicen, a ver, ¿dónde está esto? Abres el congelador y sacas el filetito. Aquí está. ¿Y lo tienes? Claro que lo tenemos. Ya. A ver, Adela, hasta el día de hoy, en los 52 años que tengo de periodista, no tengo una demanda por difamación ni por publicar nada que no sea lo que he investigado. Y hemos publicado cosas fuertes, y te consta que en el libro que publiqué de Dinastías, Dos Familias, Una Nación, hice algunas revelaciones muy fuertes que la editorial incluso pensaba que íbamos a necesitar varios abogados para defender potenciales demandas. Ninguna, ni siquiera aclaraciones, donde hablábamos de quién realmente fue quien mató a Juan Camilo Muriño con ese famoso accidente, quién mató a Blake con ese famoso accidente, 2 secretarios de gobernación, curiosamente en accidentes aéreos en el sexenio de Felipe Calderón, qué papel jugaron los cárteles en eso, que cada presidente tiene un cártel y lo van haciendo, cuál es el cártel de cada sexenio, etcétera. Bueno, pues hasta ahorita lo que hemos publicado está fundamentado y hay gente que dice, mejor no le rasques porque quién sabe qué más venga. Oye, Ramón Alberto, la presidenta ha dicho sobre el tema del huachicol fiscal, y lo dijo su secretaria de Gobernación también, que pues van a llegar al final tope hasta donde tope. Si topa ahí, yo no veo que vayan a llegar ahí. Por eso yo te decía, si Estados Unidos está en el interés de revelar todo esto. Pues mira, Adela, yo te respondería mi respuesta sería política. ¿Por qué estos personajes, como Andy López Beltrán, como Adán Augusto López,
fueron enviados detrás de las vallas en el informe? ¿Por qué no están en la primera fila? ¿Por qué? ¿Por qué se les está poniendo? ¿Por qué no se les defiende en sus viajes a Tokio? ¿Por qué no se les defiende en sus momentos lo que está pasando con ellos? Simplemente se les deja la buena de Dios, igual que a Dan Augusto, por más que se quiera. Yo te digo algo, la presidenta de dientes para afuera dice algo y tiene que decirlo, no puede ser lo contrario. Ahorita no. Tiene que defender a la familia López Obrador. ¿Por qué? Porque si no se le vacía Morena. Pero en los hechos, Omar García Harfuch, ¿qué está haciendo? El huachicol que nunca se vio en el sexenio de López Obrador se está encontrando hasta por abajo de la alfombra. El fentanilo que nunca se sabía y que aquí no se producía, pues ya lleva García Harfuch 819 laboratorios en 17 estados desmantelados. ¿Sí? Entonces, cuidado porque, pues, una cosa son los dichos y otra son los hechos. Pues vamos a ver qué pasa y por supuesto que te vamos a seguir siempre con mucho interés y estaremos muy atentos de las revelaciones de hoy y de mañana. Oye, Ramón Alberto, ¿alguna vez, y tú lo has dicho, el expresidente López Obrador te hizo una petición acerca de sus hijos, ¿no? Sí, ¿Qué? sí, lo menciono hoy en el video. Yo fui de los ingenuos y Sí, me yo sé, declaro así. eras muy cercano a López Obrador en Sí, algún muy cerca. A momento. ver, yo tenía una amistad de 40 años, Adela, con Andrés Manuel. Le presenté a múltiples empresarios, a muchas gentes, a muchos intelectuales. Lo llegué, pregúntale a Enrique Krause, yo lo senté con Krause para que hicieran las paces después del Mesías Tropical. Y con muchos Y periodistas. con Alfonso Romo y con Tatiana Cloutier y con mucha gente. Bueno, dicho eso, yo fui de los ingenuos, por no decir otra palabra que por respeto a tu audiencia no la digo, pero fui de esos. Y creí que era un hombre que iba a poder cerrar esa brecha de los demasiado pocos que tienen demasiado de los demasiados que tienen demasiado poco. Y pues trabajamos buscando un mejor país para ver si podemos desterrar aquella corrupción del prianismo que estaba enquistado ahí ya con Peña Nieto y Calderón y todo ese elenco. ¿Qué pasa? Pues yo hasta el primer año me consta, estuve viendo que el señor iba por un camino correcto. Me tocó participar, y lo digo delante de él, en traer los papeles que demostraban que una gente como Ricardo Peralta, que era el director de aduanas, esto lo hicimos, ocurrió en el 7º mes de gobierno, había vendido las aduanas al mejor postor. ¿Para qué? Para controlar precisamente huachicol, fentanilo por los precursores que llegaban de China a Manzanillo, a Lázaro Cárdenas, a donde fuera, a los puertos, porque hacía falta todo ese entramado. Y cuando el presidente vio esas pruebas, que se las mandaron de algún lado, él tomó una decisión y sí lo sacó de aduanas y lo mandó a gobernación. Ahí lo puso en una cajita protectora. ¿Qué pasó? En esta anécdota que tú comentas, cuando él fue declarado presidente electo, todavía no en funciones, estamos hablando de como agosto de 2018, él me invita a tomarme un café con él en su oficina. Y me quería agradecer que Código Magenta no hubiera sucumbido a las presiones empresariales y de las derechas, etcétera, para callar la voz del candidato de Morena, que era él. Y le dije, presidente, queremos hacer algo bueno por este país. Dime en qué apoyamos, que no nos comprometa, que no sea un conflicto de interés, que no limite nuestra libertad de expresión, y estamos puestos. Y me dice, te voy a pedir un favor. Y me sorprendió, me dice, te voy a pedir que me cuides a mis hijos. Que me los cuides, ¿por qué? Porque van a entrar en la ruta de las tentaciones. Porque me los van a querer seducir, porque les van a querer enseñar el dinero, van a querer probar las mieles del dinero. Yo sé que están bien educados, yo sé que no van a caer, pero las tentaciones son muchas. Tú siempre me has hablado con la verdad, me dijo, y espero que cualquier cosa que veas, me la traigas y me digas a detalle qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, esa profecía se cumplió, algo olía
algo intuía el presidente, el padre de esos 3 muchachos, de José Ramón, de Andrés Manuel Andy y de Gonzalo, que terminó pasando lo que pasó. Los negocios del balastro, que aquí está metido, algunos de ellos metidos en este negocio, 2,000 millones de pesos, en los negocios de Dos Bocas, el personaje que se cayó misteriosamente en el mar en Veracruz con su jet, que le habían dado contratos por cerca de 20,000 millones de ¿Y pesos. dónde en Dos está el Bocas. dinero, Ramón Alberto? ¿Mande? ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el dinero? Habría que buscarlo. ¿Por qué? Pues porque en el sistema internacional, ni siquiera nacional, ¿sí?, se va permeando y se va instalando. Hay quien lo hace, hay fondos muy importantes. Lo que han hecho aquí con estas 3 banquitos o casas de bolsa no es ni la ínfima parte de un cabellito de un gato a lo que existe en este entramado. Pero lo que nos corresponde a nosotros como periodistas es dejar en claro qué está pasando, qué está... A ver, no nos indigna que hoy alguien dice 3, alguien dice 4, déjalo en 3,5. 3,5 litros de cada 10 litros de gasolina que se consume en este país son de contrabando, son huachicol fiscal. Sí, No nos indigna, Adela, que el señor Bartlett haya decidido suspender todas las compras de gas a Iberdrola, a Perú, a Ecuador, presumiendo que eran contratos leoninos para poder hacer un contrabando de huachidiesel, comprando con privados en Estados Unidos diésel, ojo, diésel a 4 pesos el diésel, el litro, 4 pesos el litro, y vendérselo a CFE a 21 pesos el litro. ¿Sabes cuántos litros de diésel requiere una planta común de la CFE para operar en un día? 400,000. ¿Quién va a investigar eso, el huachidiesel? Por eso hoy decimos en Código Magenta, si realmente la presidenta y el fiscal Gers Manero quieren encontrar la verdad del huachicol fiscal, para empezar, que citen a estos 5 personajes, además de la triada Andy, Daniel Asaf y Marco Herrerías. Ahí van a encontrar el camino y la ruta muy clara de quién maneja hoy este enorme negocio que les ha redituado ganancias. Eso lo tiene bien estipulado Estados Unidos. Muy simple. ¿Cuánto nos compraron? ¿Cuánto declararon que pasó? Sí, no es tan complicado. Si compraron 10, nada más están declarando 5. Otros 5 no están declarándolos. Bueno, esa cantidad son 55,000 millones de dólares, Adela. Es la mitad de la deuda completa de Pemex, por Dios. Sí. Y es todo lo que le deben a todos los proveedores, a miles de proveedores que tienen decenas de miles de trabajadores. Es criminal, no podemos permitirlo. Pues hoy te vamos a ver con mucho interés. ¿A qué hora? Ya está, al aire. Códigomagenta.com.mx. Tenemos esta deformación de decir Sí, al aire. Yo también la tengo. Ya está en Nos línea. pasa lo mismo. Está en línea. Venimos del mundo análogo. Exacto. Pero ya está en Pero línea. yo también te sigo con mucho interés. Muchas gracias. Admiro mucho tu trabajo y me divierto mucho porque juegas muy bonito entre la seriedad y la diversión. Ya nos conocemos hace mucho. Gracias, Ramón Alberto. Algún día platicaremos más largo y ya nos cuentas cuál fue la ruptura con AMLO. Te mando un abrazo desde aquí. En estudio lo hacemos. Ya estás. Un abrazo. Muchas abrazo gracias. Grande, Adela. Gracias igualmente. Bueno, pues ahí está. Él dice tener, ahora sí, que el filetito en el conge para cuando se ocupe. Entonces tiene, pues, evidencias. Vamos con el Jonah, ¿no? El Jonah está en el centro de acopio del Senado de la República. ¿Cómo estás, Jonah? Muy bien, jefa. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Pues sí, nos encontramos aquí en la Cámara Alta, justamente en la esquina de Reforma e Insurgentes, donde pues el Senado de la República habilitó este centro de acopio para recibir ayuda humanitaria. Se está pidiendo agua embotellada, medicamento, en este caso para mujeres embarazadas, ácido fólico, entre otras cosas para las infecciones estomacales. Se está recolectando todo esto aquí para llevarlo a los damnificados
miles de damnificados en 5 estados del país: Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, que pues en estos momentos pues amanecen entre el lodo, evidentemente sin trabajo, sin un ingreso económico que pueda ayudarles a su día a día, en este caso con alimentación y en este caso con productos básicos. Esto lo habilitó ayer el Senado de la República. Laura Itzel, quien es la presidenta del Senado, fue la que pues dio la información sobre este centro de acopio. Esto en medio de el poco presupuesto que tiene el gobierno federal para poder atender a los damnificados